Acaba de llegar Agustín Musu a nuestros estudios. Agus, querido, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la mesa y al chat, que ahí lo vi muy activo ya. Sí, ya ahí te estaban tirando que sos un caniche, vos pusiste que sos un loro, Un loro, en realidad. sí. Que corrijan, por favor. No, está bien, claro. El caniche vos... Caruso, yo soy el loro. Es cierto, es cierto. Agus, obviamente que no quiero desperdiciar ni un minuto que vas a estar acá, porque aparte es un tema que es para largo y tendido. Quiero que arranquemos hablando de lo que sucedió hoy por la mañana. ¿Tenés el artículo para ponerlo ahí en pantalla? Porque San Lorenzo está viviendo horas críticas y hoy amanecimos con la situación en la que está envuelta su presidente, principalmente, que nadie sabe hasta cuándo Moretti va a ser el presidente de San Lorenzo. Ante tantas embestidas y atropellos por parte del presidente del club, que todavía no puede justificar. Infobae hoy, por ejemplo, subió hace un rato: la justicia procesó a Marcelo Moretti en la causa por corrupción en San Lorenzo. La decisión fue tomada por Laura Bruniard en medio de la fuerte crisis institucional que atraviesa el club de Boedo. Bueno, baja un poquito y ya arrancó con Musu. Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, fue procesado en las últimas horas por delito de administración fraudulenta en la causa que lo investiga por supuestamente cobrar una coima de $25.000 para fichar a un jugador en las inferiores del club. Sácame. Musu, querido, arranquemos por acá. Porque yo creo que esto termina siendo, a 2 años de la elección de Moretti, hoy se cumplen 2 años de aquella elección, 17 de diciembre del 23, de alguna forma un chiste ya. O sea, es una gota más de todas las que ya rebalsaron del vaso. Sí, es importante, por ejemplo, por esta resolución no puede salir del país y la pena que le puede caber en caso de ser encontrado culpable es de hasta 6 años de prisión, con lo cual sabemos que si está por encima de los 3 años es de cumplimiento efectivo y tendría que ir preso. Además tiene otras causas, con lo cual se le podrían sumar esos años y Moretti, si la justicia tiene voluntad, puede terminar preso tranquilamente. Ahora, su situación judicial también va de la mano con cómo le soltaron de alguna manera los miembros de la comisión directiva la mano en las últimas horas, porque San Lorenzo hoy... a ver, expliquémoselo a la gente que por ahí no lo entiende, que son más de 1.600 en estos momentos, vayan poniendo me gusta, que por ahí de los 1.600 solo 100 puedan entender lo que significa un término acéfalo. Sí, acéfalo significa que no hay dirigentes. Renunciaron la mitad más uno y los que quedaron no son suficientes para llevar adelante las tareas que tiene el club. Cuando queda acéfalo, tiene obviamente unos días para reordenarse, donde la asamblea es la que va a manejar el club. Hoy lo maneja un señor llamado Matos. Y tienen que elegir un gobierno de transición que en teoría debe durar máximo 3 meses para que ahí se llame elecciones. ¿Por qué digo en teoría? Porque hay algunos vivos que están viendo la oportunidad de quedarse con el poder y decir, no, la transición va a durar todo lo que le quedó de mandato a Moretti para estar 2 años en el cargo. Entonces está esa dualidad, pero la realidad es que los pasos a seguir son que se nombre un gobierno de transición, 3 meses y elecciones, con lo cual marzo, abril, San Lorenzo tendría que estar eligiendo autoridades otra vez. Ahora, y ya te dejo, Tincho, en este caso Moretti apeló a esa cefalía, se podría decir. La impugnó. Sí. ¿Él sigue en este momento siendo el presidente de la institución o no? Ahora técnicamente no. Él impugnó la asamblea, dice que hay algunos errores de forma. Lo mismo que hizo, recuerden que San Lorenzo tuvo una cefalía hace 2 o 3 meses, la cual fue también impugnada y en ese caso la justicia le dio la razón porque se había convocado mal a esa reunión de comisión directiva. Un detalle de forma, pero que la justicia le dio la razón. Ahora creo que la va a tener más difícil. Perdón, entre paréntesis. Sí. Y el propio Tapia. Sin lugar a dudas. Ahora, si Moretti está vivo hoy políticamente, es porque tiene el apoyo de Ortigosa y de Tapia, de Tobillino, de la AFA, que lo sostuvo hasta el último momento. Ahora él, como te decía, va a impugnar y lamentablemente San Lorenzo una vez más va a depender de un juez, que va a decir, está bien hecho este acto, está mal hecho. Yo creo que esta vez la justicia no le va a dar la razón, se va a confirmar la cefalía y deberá seguir el proceso que te comentaba recién. Musu, ¿cuál es la explicación para que Moretti esté aferrado en ese cargo y que no se quiera ir de ahí por más de que no tenga ya ninguna fuerza política, la gente no lo quiere y genera más bronca y violencia que otra cosa? Creo que son varias. Primero, que sabe que si se va no vuelve nunca más. La última esperanza que él tiene de seguir siendo presidente es solucionar esto, que parece utópico. Segundo, tiene acreedores que le están haciendo varios reclamos y la única garantía que él tiene ante esos acreedores es su cargo de presidente. El día que se va a la casa, es un tipo común que no tiene tanta plata como dicen, al contrario, tiene muchas deudas.
Entonces él tiene miedo de perder el poder porque esos acreedores le van a ir a tocar la puerta y se le van a tocar fuerte. Tiene que ver con esas dos cosas. Y tercero, con que yo estoy seguro que él no está bien en su salud mental, porque si uno lo observa ayer, por ejemplo, en estas imágenes, sale riéndose. Una persona que pasó lo que pasó Moretti en los últimos 6 meses tiene que estar, pero en las últimas. Y él sigue riéndose, sigue creyendo que va a sacar todo esto adelante. No está en sus cabales. Entonces es una mezcla de desconexión con la realidad, aferrarse al poder y miedo a lo que va a pasar si se queda sin eso. Musso, hablas de acreedores. Esto está bueno para también aclarar, porque mucha gente piensa o especula, no, Moretti se queda porque puso de la suya. No puso un peso Moretti. Todo lo que él dice es mentira, al contrario. Habría que revisar las cuentas de... Yo sospecho que es lo que pasó, obviamente no te lo puedo decir literalmente porque, bueno, sabemos lo que pasa. Al día de hoy, ¿sigue teniendo este apoyo que hasta el momento todos nos damos cuenta que tenía de Tapia, o con todo lo que está sucediendo en estos días particularmente, Tapia ya se hace un costado? Ayer estuvieron, sobre todo Tobillino, siguiendo, porque Tapia está en Qatar, con diferencia horaria, siguiendo lo que pasaba en la reunión de comisión directiva. De hecho, Moretti se va a las 7:30 más o menos y vuelve a la hora con instrucciones. Lo que le habían dicho es que tenía que salvar la situación, es decir, que sí lo estaban apoyando, pero digamos que lo van a acompañar hasta la puerta del cementerio. Si cae, ya está. Obvio. Ahora, también, perdón, Mauro, y esto paréntesis te dejo a vos, no es para una pregunta con Aus. Fíjense el detalle que cuenta Musu, que la AFA, siendo San Lorenzo más allá de un club de fútbol, o sea, en el medio San Lorenzo tiene 20.000 disciplinas, pero es la AFA quien está interviniendo a un club que, por supuesto, su actividad patrimonialmente hablando más importante es el fútbol. En definitiva, es la que tiene algún interés de que este presidente continúe metido en el cargo. Dale. Más allá de este procesamiento ahora que va a tener que sufrir Moretti, vos recién nombrabas la AFA y nombrabas a Tapia. El tema es que, como casa madre, AFA, Tapia y quien sea, a un presidente, en este caso de un club, que hasta ahora no se le demostró lo contrario, vos no podés tomar una decisión por encima hasta que haya algo que realmente justifique un accionar de la AFA. No. O sea, yo creo que más allá de lo que todos entendemos, que lo sostienen, o que quizá lo sostienen porque primero deberá, no sé, tendrá que devolver algo y después dejarán de sostenerlo. Por finanzas. No, pero digo, de devolver algo en cuanto a su gestión, de decir, bueno, la tiene que terminar la gestión. Si no hay algo que le baje el martillo a Moretti, la AFA no puede tomar ninguna decisión antes, Nadie está pidiendo que la AFA lo saque. Lo que se le estaba pidiendo a la AFA en los últimos meses en San Lorenzo es que le dé la libertad a sus socios de tomar una decisión sobre él. Porque San Lorenzo citó una asamblea en la cual se iba a decidir si se le quitaba o no el carnet. Y la AFA sacó un comunicado prohibiendo que se dé esa asamblea y amenazando con grandes sanciones. Es decir, que la AFA no le permitió a San Lorenzo que utilice su voluntad para decidir si le quitaba o no el carnet. Con lo cual lo que se le pide a la AFA es: dejanos decidir, dejanos seguir adelante, porque manteniendo a Moretti, que aparte no puede hacer nada porque el secretario renunció y la tesorera está de licencia. Pero la decisión San Lorenzo no la tuvo en sus manos cuando hubo renuncias masivas y todo lo que pasó. Sí, se suspendió la asamblea y ahora tuvimos una nueva asamblea donde se volvieron a renunciar todos y Moretti dice que no sirve. Claro. Pero claramente todo esto lo que hizo fue dilatar, darle tiempo, y en el medio San Lorenzo estuvo frenado, sin pagar sueldos. Los empleados rasos que cobran 1 millón de pesos, algunos cobraron el 15. Gente que si no cobra no paga el alquiler. Entonces, toda esta situación le generó un perjuicio enorme a San Lorenzo, que vio dilapidado su presupuesto, que se regalaron jugadores. Bueno, a Yulko le fui contando un poco. No, eso queda San claro. Lorenzo le entregó 2 jugadores a Bragarnik por $1 millón para pagar sueldos que ni pagó. Entonces, la AFA lo que hizo fue estirar una agonía de forma insólita, no permitiéndole a San Lorenzo que realice una asamblea y amenazándolo de graves sanciones. Pero yo creo que el problema lo tiene San Lorenzo en decisiones que no pudo tomar, que no tomó Moretti directamente. Yo creo que más allá de buscar si alguien le sostiene la mano, yo creo que acá en el medio donde debe dar el foco de la luz como único culpable y responsable, debería aparecer Moretti. Que si Moretti hubiese tenido un gesto, ¿no?, de cualquier persona normal, de cualquier ser humano, ya no debería estar más en las oficinas de San Lorenzo y se le ahorraba, creo, un gran problema. Es que a Moretti no hay que analizarlo como una persona normal, porque cualquiera en su lugar se hubiera ido hace mucho tiempo, apenas apareció el video. O tal vez incluso, voy más allá, cuando San Lorenzo envió el comprobante trucho y se comprobó que San Lorenzo truchó un comprobante, ese momento era para el final.
El tema es que él no es una persona normal, está aferrado al poder y lo sostienen personas que tampoco son muy normales, evidentemente, como es el presidente de la AFA que sanciona a Verón por un pasillo y vio como este tipo se metió $25.000 de una presunta coima y lo apoyó. Y vio como Ortigosa le pegó a la mujer, lo vimos todos, y Tapia lo sigue apoyando también a Ortigosa. Entonces, evidentemente, los estándares morales están totalmente dislocados. Quiero ir ahí. ¿Qué papel está jugando Ortigosa hoy? Fundamental. Ortigosa y Moretti se pelearon. De hecho, el famoso video es porque Moretti se lo quería sacar de encima. Claro. Entonces, se lo come políticamente hablando. Incluso el propio Ortigosa dio a entender esto. Sí. A ver, acá el que me manda al frente, que expone Moretti. el video, es Moretti. Ahora se juntaron el hambre y las ganas de comer. Moretti y Ortigosa estaban afuera. Se juntaron, Tapia lo quiere Ortigosa y digamos que limaron asperezas para ir juntos y quedarse con el 1 y el 2 de los cargos en el club. De hecho, hasta Moretti le habría ofrecido ser el presidente, Ortigosa correrse para mantener el poder. Entonces se volvieron a unir por necesidad y Tapia es la dupla que quería apoyar y que quería que gobierne San Lorenzo. Entiendo esto. Hoy, la situación hoy, en este momento, porque hasta ayer nos contaban que San Lorenzo estaba inoperativo, o sea, no podía funcionar. Sí, Al estar así. a Cefa, ¿sigue de esta manera? Sí. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Lo que decías recién. El empleado raso, el que gana como máximo un palo pesos Sí. para poder vivir. ¿De quién depende? Muchos están haciendo vaquitas, se prestan plata entre ellos. Jugadores del plantel profesional, los grandes, le compran comida o le dan plata a los más chicos. Hay un caso de un jugador de básquet que hace 3 meses no cobra y lo están por desalojar. Y lo saben. Y ni siquiera eso los mueve. Con lo cual hay que entender que esta gente que ni siquiera tiene la empatía básica que tiene cualquier ser humano. Porque si yo me entero que a alguien lo están por desalojar, que alguien está pasando hambre, de donde sea la saco. Desde ya. A esta gente no le Desde importa. ya. ¿Y la mesa o la asamblea de representantes qué papel está jugando hoy? No, la asamblea hoy, en este momento, mientras nosotros estamos acá, se va a reunir para decidir los pasos a seguir y ¿Pero no pueden tomar decisiones? lo básico. O sea, es lo básico para que el club funcione. Abrir la puerta, Pero no pagar permitir la sueldos. colonia. Sí, los sueldos básicos los puede pagar. Lo que no puede hacer es vender o contratar a un jugador, por ejemplo. Bancame un segundo porque quiero ir ilustrando esta historia. Agus preparó un montón de material para traer hoy. Obviamente le agradezco un montón que se haya acercado porque para mí, Agus, yo cada vez que tengo que abrir YouTube e informarme de San Lorenzo, pongo tu canal. Además de que, por supuesto, me gusta cada una de las opiniones que tiene Musu por lo general, más allá de que a veces puedes acordar o no, pero es un gran comunicador nativo digital, que es lo que a mí me gusta sobre todas las cosas consumir. Hay más de 2.000 personas conectadas del otro lado y por ahí haya muchos que, así como no entienden el término acefalía en una comisión directiva, se perdieron por ahí ciertos capítulos de la cronología de Moretti desde que asumió en San Lorenzo de Almagro. Y quiero, Agus, que lo cuentes a modo de novela, a modo de cuento. ¿Cómo fue que se llegó a esta situación en la que Moretti prácticamente ya no es más el presidente del club? Sí, bueno, desde el principio se vieron cosas raras porque Moretti se rodeaba de personas que uno en la vida real las quiere tener bastante lejos. Personas con conflictos legales, judiciales. Lo primero, como bien dice ahí, marzo apenas asuma, aparece una cervecería en el sector de juveniles, donde entrenan los chicos de 13, 14, 15, 16 años, salían del club y apareció una cervecería enorme, estaban las choperas y bueno, claramente se armó un escándalo bárbaro y la tuvieron que sacar. Y es más, el secretario de San Lorenzo y el intendente dijo que no se había enterado. O sea, es como que vos aparezca una persona acá y no sepas. No van, que no lo vieron. No sé, aparte en un cartel gigante. Pero bueno, así está San Lorenzo. Después, empezaron a pedir a muchos juveniles que cambien algún representante. De hecho, hay un chico que ahora se rompió los ligamentos, Arias, que era el 4 de la sub-20 y no jugó nunca. No, le pifió al representante, Que capaz. cambie de representante para que vayan o que vayan a buscar a tal representante. A tal. O sea, eso que es más vayan grave. con los cercanos. Ajá. Porque la dirigencia anterior tenía quizás una amistad con algunos, por ejemplo con Berman, el famoso Berman. ¿También? Y No. esta dirigencia está peleada. Ah, Entonces, jugadores de Berman, por ejemplo, los echaron a casi todos. Después, despidió a Insúa. Él en una nota dice, pase lo que pase, Insúa se queda. Pará, perdón, ahí te hago un pequeño freno, Sí. porque hay una situación que se da,
nosotros estábamos todavía juntos Sí. laburando en CEF. Sí. Y habíamos repasado en vivo Sí. cómo Moretti había lanzado para los socios una encuesta en la cual tenían que puntuar a Sí, Rubén a Darío Insúa. Insúa como para ver si seguía o no seguía. Sí. Entre tantas otras cosas. Sí, él después negó, dijo que esa encuesta no era de él, o sea, ¿quién más podría tener interés en saber eso? Y lo que hizo, sí, él al ver que empezaba a tener rechazo en las redes, Insúa, porque bueno, los resultados no eran los esperados, lo echa. Y el problema es que lo primero que hizo fue aumentarle el sueldo como 5 veces más. 2 años de contrato, una medida exagerada, totalmente hecha para quedar bien con la gente. A los 3 meses lo echa y no le quería pagar. Después de una larga negociación, Insúa aceptó cobrar 1 año y no los 2 completos. Pero bueno, fue un maltrato a un ídolo. De hecho, en 2024 se comió 3 ídolos en 1 año. Porque después se sumió Romagnoli, no duró nada, también terminó mal. Y Ortigosa ya ni es ídolo de San Lorenzo. Claro, y ahí está en julio, ¿no? Que Exacto. arranca con este, Se vuelve con viral este conflicto. porque lo vemos levantarle la mano a la mujer en varios videos, unas imágenes espantosas. Y claramente no podía seguir. Lo que hicieron fue correrlo del departamento de fútbol, pero siguió siendo dirigente, siguió yendo a la comisión directiva como si nada. De hecho, San Lorenzo tiene un departamento de género que, bueno, está pintado. Entonces, después de eso, al poco tiempo, creo que es donde viene el primer crack, que es donde esta gestión debió terminar, que es con el comprobante trucho, que aparece Vila a tratarlo de bobo a Moretti. Moretti jamás le respondió a Vila. Varias veces públicamente le dijo bobo. Y bueno, él que es tan altanero, ahí Se dice, Agus, que Moretti tuvo una comunicación con quien había liquidado en la previa de las elecciones, que fue el propio Tinelli, que Tinelli salvó de alguna manera esa cuestión y que cuando se vuelve a caer el pase es Tapia quien lo No, reflota. el que lo salva es Tapia y una historia increíble es gracias al hijo de Tapia. Iván Tapia era parte del plantel, estaba entrenando con Reali. Reali en ese momento estaba deprimido, destruido, porque era el pase de su carrera, el salto un grande. Y Iván Tapia habla con el padre y le dice, por favor, como sea, soluciona esto, porque la historia iba a terminar con el chico volviendo a Talleres, A Independiente Rivadavia, para ser vendido a Talleres. Y ahí Tapia, a pedido del hijo, se mete, se reúnen y lo que acuerdan es que en lugar de pagarlo en cuotas y a dólar oficial, San Lorenzo tuvo que poner en efectivo $2.200.000. 2 palos más o menos del pase y 200.000 para agremiados como multa. Que a dónde va, eso cada uno que le vuele su imaginación. ¿Y con qué financiera hizo? Ahí aparecieron gente que prestó plata. La información que yo tengo es que vino de Uruguay. Apareció un chico llamado De La Rosa, de 23 años, entrenando con la cuarta. Justo en ese mismo momento. Un chico que vos lo veías y no parecía futbolista. Lo habían probado en varios clubes del ascenso y no había quedado. Y aparece en la cuarta de San Lorenzo. Aparentemente el padre tenía ganas de que el hijo juegue y prestó la plata. Y de esa forma lo solucionaron. Y ellos que son tan vivos dijeron, dejaron la cuarta al pibe este, no va a jugar nunca, le sacamos la plata al padre. Y será un nuevo problema futuro. En paralelo, Agus, y ahora seguimos porque hay un montón de meses más y Sí. vos hiciste un material extensísimo. De hecho, cuando hoy le digo a Agus, che, Agus, quiero hacer la cronología de la debacle de Moretti en San Lorenzo. Y me dice, ¿tenés 2 horas de programa nada más? Bueno, claro, y ahí me manda un choclo así gigante. Pero en ese momento también empiezan a aparecer, curiosamente, ciertos jugadores de una edad avanzada en la reserva, ¿no? ¿También? En la gestión Moretti, por lo menos se firmaron 15 jugadores para la reserva. La mayoría no jugaron 1 minuto. Hay 1 o 2 que tienen nivel, por lo menos para competir, López y Alasia. Y la mayoría ni jugaron en reserva. Entrenaron, algunos los bajaron a cuarta, otros los mandaron a un recreativo. Y después eso pasó, que los que nos enteramos con cómo está el nene, con todas las divisiones inferiores, donde había hasta equipos paralelos que jugaban amistosos en nombre de San Lorenzo, pero nunca eran fichados. Sino que llegaban empiecen a sumar 25, ¿cuánto te da, no? Con tanta gente. Bueno, seguimos. Mes de agosto. Renuncia el secretario Pablo García Lago. Sí, García Lago fue uno de los soportes políticos más fuertes que tenía Moretti. Y él denuncia que le trucharon la firma en el contrato de Bombergar, porque San Lorenzo contrata a Bombergar justo más o menos en ese momento, le firma un contrato millonario de $83.000 mensuales. A Bombergar puede hacer un proyecto inmobiliario y no hizo un gol. Y lo que pasa con esto es que aparece la firma digital de García Lago, que estaba cargada en la sede del club. Entonces ellos usan la firma digital de García Lago para que este contrato sea válido, porque el contrato lo tiene que firmar el presidente y el secretario. Y esto está en la justicia. Esto es otra denuncia penal que tiene Moretti. Por eso digo, si le van avanzando puede tener serios problemas.
A ver, dame más porque esto es extensísimo. No, bueno, pará. Ah, en diciembre pasó de Esto, todo. sí. Ah. Si vos creías que los piedrazos con el gordo Mortero en el No. 2017 era quilombo, Bueno, mirá lo viste que fue el en diciembre. Siempre está ya algo bueno. Sí. evidentemente. El año pasado estalló San Lorenzo. Sí. Y ahora Sí. también. Sí, fue un mes muy complicado porque desde que asumió Moretti, San Lorenzo no presentó un balance. Hace más de 3 años que no hay balance en San Lorenzo, por eso a veces dicen, ¿cuánto es la deuda? Y no sé, si no hay balance. Quisieron presentarlo en la única asamblea que hubo el año pasado y terminó a los sillazos con dirigentes de diferentes espacios políticos desafiándose a agarrarse a trompadas. Ese mismo día, los sillazos no se dan tanto por el balance, sino porque se filtra que San Lorenzo le iba a regalar 2 jugadores a Bragarnik. A Sosa, el 5 de la sub-20, en ese momento capitán, y el gringo Auch, que había jugado en diferentes categorías inferiores. En ese momento estaba lesionado. El problema es el precio, 1.200.000 por el 50% de los dos. Es decir, 600 lucas por cada jugador, y uno de ellos era el 5 titular de San Lorenzo, 5 titular capitán de la sub-20. Eso se filtra, Moretti lo empieza a negar, y de hecho en ese día da 2 notas. Una con Marcelo Palacios, con el cual habla bastante seguido, y otra con los medios en general, y en ambas dice lo mismo. No están vendidos, es una oferta, es una negociación. Y lo que había pasado realmente es que no tenía plata para pagar los sueldos, le fue a pedir ayuda a Tapia y Tapia le dijo, haz esto con Bragarnik. Resultado, los vende los jugadores y mientras él en la entrevista decía que no había nada vendido, ya había cobrado la plata. Y mientras él en la cancha, porque esto fue el último partido del año 2024, San Lorenzo Tigre, también hay un desastre, quieren tirar el alambrado, la gente lo quiere ir a buscar, casi todos a las piñas, Moretti dice que no estaba vendido y en ese momento el chico Sosa estaba retirando sus pertenencias y yéndose llorando. Entonces, para que entiendan lo cínico que es este tipo, que negaba la venta de un jugador mientras el pibe se iba llorando, abrazándose con sus compañeros porque no se quería ir y le dijeron, si no te vas, tus compañeros no cobran. En paralelo, ¿cuándo es que San Lorenzo le presta a Bruera y a qué otro jugador más a Barraca Central? ¿Al Perrito Barrios? San Lorenzo le dio un montón de jugadores a Barracas. Todo esto, Sin cargo. sí, y pagándole el sueldo. Todo esto viene del... Siempre hay que hablar con Comprate Tuyo. Porque a partir de ese momento, donde Tapia le salva la situación, porque si no, hasta podía ir alguien preso, porque es grave lo que hicieron, Tapia lo salva, pero nada es gratis en la vida. Vos le diste 200 lucas agremiado, vos le diste estos jugadores a Bragarnik, y además le armaste el equipo a Barracas. Porque San Lorenzo le da a Bruera, que lo paga $2 millones, y lo manda a Barracas y le sigue pagando el sueldo. Le da al Perrito Barrios, que le sigue pagando el sueldo, le da al pibe Perugini, que también le paga el sueldo, por supuesto, y después deja libre a Tomás Porra, un muy buen mediocampista, que de hecho, si vieron el último gol de Barracas, que hay una jugada bárbara, que un pibito se gambetea a 3 jugadores, ese chico era de San Lorenzo y lo dejaron libre directamente, se lo regalaron. O sea, y fue No cobraron. directamente como A gente Barracas. libre a Barraca Central. Exacto. Entonces ahí tenés solamente 4 jugadores. Antes le había dado a La Roca Sánchez también libre. Tuvo el paso del hijo de Tapia por San Lorenzo. Sí, el hijo de Tapia también vino a San Lorenzo 6 meses libre y volvió para allá porque no jugaba. En ese momento Tapia estaba recaliente porque el hijo lo manosearon. Y bueno, también volvió y se fue libre para allá. De San Lorenzo a Barracas han pasado 6 o 7 jugadores en el último año nada más. Bueno, esto es el primer año. Sí. Yo creo que con esto que vemos solamente en la placa de diciembre podríamos decir, bueno, che, esto pasó en una gestión de 4 años, pero pasó en un mes de los 4 años de gestión. Y arranca el 2025. Sí. Esto sucede hasta diciembre del 24 y ¿tenemos la de 2025? Bueno, ahí vamos con esa porque yo creo que este es el año en el cual, si hasta este momento Moretti dentro de todo zafaba, eludía la jugada, esto iba a suceder en abril del 2025. Bueno, se filtra el famoso video. Ya Moretti estaba medio tambaleando. Se sabía que había algo dando vueltas. Él obviamente lo negaba. Y se filtra este video de los $25 en Canal 9, en el programa de Navarro. Y bueno, a partir de eso, él se toma una licencia de 3 meses. Primero dice que no lo va a hacer. Recuerden que sale a hablar en la tele. Primero dice que es una donación. Después dice que es una transacción. Después dice que es una donación al club. Y ahora la nueva versión es que era una plata que le habían dado para la campaña, que habían tardado en pagársela. O sea, No, y aparte hay 4 versiones distintas. hay un detalle muy, muy heavy en todo esto, que Goroshevsky Sí. era el tesorero. Tesorero. Él niega haber recibido ese dinero. O sea, el tesorero es quien tiene que firmar No en hay una... ningún asiento contable que, Claro. No hay que ninguna, marque. no solo no hay sino que tampoco está registrada en ningún lugar, tampoco a título personal. Y si a vos mañana viene
alguien y te dice, toma, te voy a donar $25.000 con toda mi generosidad, eso tiene que estar de alguna manera certificado, porque no puede volar tanta plata. No estamos hablando de un usuario que te dijo, che, Yuko, pasame el CBU y te mando una luca. Entonces, eso no está registrado en ningún lado y esa plata no entró al club porque en los balances que hay de ese año no figuran donaciones por esos montos. Las donaciones que hay creo que es de 8 millones de pesos, que no llega a cubrir ni una parte de esto. Bueno, y ahí viene el momento en el cual yo creo que, tras declaraciones que la realidad terminan siendo, como vos recién decías, Agus, confusas, Moretti se toma una licencia extensa. Sí, se toma momento. Una licencia de 3 meses, ahí asume Leopardo, da varias entrevistas, Moretti en el medio, en todas, insisto, se empieza a contradecir. Y lo insólito de Leopardo es que, para que vean que no es el único problema Moretti, Leopardo asume y él tiene el mercado de pases de mitad de año. San Lorenzo estaba inhibido y lo que dice es, no voy a pagar las inhibiciones y con la plata que entra voy a pagar los sueldos. A San Lorenzo le entra más o menos $2 millones por Irala, un palo por Braida, y la salida de Russo a Boca, que fue casi $1 millón, entre lo que se le debía y lo que puso Boca. Estamos hablando de 4 palos verdes y no pagó un sueldo. No pagó ni siquiera los sueldos de septiembre, Leopardo, que deberá explicar a dónde fue la plata de Irala, de Braida, y cuando vuelve Moretti se encuentra con que, porque vuelve a los 3 meses, con que no hay un sueldo pago. Entonces, lamentablemente, el periodo en el que Moretti no estuvo, el club no mejoró. Fue exactamente lo mismo. O sea, si hasta el momento, por ejemplo, en 1 año y 4 meses de gestión, vos marcarías como 2 hitos superlativos y extraordinarios son la causa de los cheques, de los cheques truchos de Reali. Sí, el contrato de trucho. Y el video de los $25.000, que dicen aparte que es del 24, ese video. Sí, el video es de abril, de más o menos es de un año antes, con la madre del jugador del Cómo está el nene. E insisto, ese video todos sabíamos que existía, a todos nos había llegado una foto de Moretti agarrando el fajo, medio borrosa, y había gente ofreciéndolo, pero se pedía un dinero imposible. Y aparte, a ver, por lo menos yo no lo hubiera comprado ni en pedo, ni aunque tenga la guita, porque sabés después que te comes la causa. Sí. No por una causa penal. Te puede pasar algo peor si filtras algo así. De hecho, a mí me habían dicho, pasa esto, pero no te metas, porque es gente muy pesada la que está ahí atrás de todo esto. No fue una simple Eso claramente fue operación. una cama en la que cayó Moretti, ¿no? Sin lugar a dudas, pero también te demuestra con la impunidad y lo verde que es. Porque, a ver, esto es triste, pero es bastante habitual, sobre todo que en inferiores está lleno de gente que no debiera estar. Mayo, comunicado del plantel. Sí, este año hubo 3 pseudo huelgas donde el plantel le avisó que no iba a entrenar, y esto es en la previa de cuarto de final de Copa de la Liga con Argentinos Juniors. Importantísimo. San Lorenzo estaba a 3 partidos de ser campeón y deciden no entrenar. El comunicado lo lidera Muniain, tipo con su peso. Y aparte, ese día se empieza a tejer en la previa al partido contra Argentinos Juniors, que iba a ser probablemente el último partido de Miguel. Sí, se da un poquito termina más siendo después, en semifinales. Sí. De hecho, San Lorenzo le gana a Argentinos Juniors, es decir, que el plantel, en este caso, hizo la huelga, pero los tipos dejaron todo, nada para decir del plantel de San Lorenzo, y después juega la semifinal con Platense, y lo que Moretti cree en ese momento que era una oportunidad política para demostrar gestión, para decir, mirá, puse el equipo en semifinales. De hecho, empieza a comunicar en sus historias de Instagram, a decir, el plantel que armamos, algo que es falso, porque San Lorenzo no incorporó jugadores en todo el año, porque en enero llegaron Neri Domínguez, no jugó, estuvo ahí en el banco acompañando, Cecchini, que no sabe ni él cómo llegó a San Lorenzo, y el colombiano Peralta, que estuvo 2 meses, recorrió todos los boliches y lo echaron. Le hizo un gol a Racing para el 3-2 y fue lo único que hizo. Entonces, Quizás fue el que armó el coso de la cerveza. Y puede ser, el Chichi Entonces, Peralta. Y después no se reforzó Julio. Es decir, San Lorenzo no tuvo refuerzos. Jugó con lo que tenía antes y muchísimos pibes. Pero él va a la cancha igual, con Platense, a querer mostrar gestión. No lo ve, por suerte, el gran público. Llega con el partido empezado. Y los propios compañeros de comisión directiva lo echan. Y eso que llegó con 4 culatas, gente pesada, y le dicen, andate de acá, porque era la realidad, lo llegaba a reconocer un socio, y terminaba todo muy mal. Y lo terminan echando de la cancha siendo él el presidente, que te echen de tu propio estadio. Bueno, y esto es lo último. Créannos que no continúa después de esta placa, porque podríamos hacer ya prácticamente... Estás para escribir un libro. Sí, y es un resumen esto. O sea, no te conté que compró zapatillas truchas y lo hizo viral, que eso también puede ser un No, juicio. ¿te acordás de lo de las zapatillas truchas? Sí, que eso puede venir la marca original a hacer un juicio a San Lorenzo. Y también Y estaban encima las pagó y le hizo publicidad al tonto. las camisetas nuevas que tiene San Lorenzo también
tiene algo que ver esa marca con una decisión, ¿no? Sí, de hecho, Moretti en campaña promete una marca italiana para vestir a San Lorenzo, que era Macron, y que nos iba a llevar cada 6 meses de pretemporada a Europa. Él dijo que San Lorenzo siempre iba a ir de pretemporada a Europa. Y hasta ahora la única pretemporada que hizo fue en Uruguay, en unas canchas que no se rompió un jugador de milagro. Entonces, cada punto que toques hay algo raro. Más de 2.600 personas conectadas. Vayan poniendo me gusta. Tenemos que llegar a los 1.000. A los 1.000. Te viene a escuchar a vos, Agus, claramente. De locura. No, es una locura. Imagínate, siempre me pregunto, ¿qué hubiese pasado si esto sucedía en Boca? No, si esto es una sucedía guerra en civil. River. ¿Sabe? Yo puse el ejemplo, cuando estábamos hablando ayer, puse el ejemplo de Pasarela, que al único presidente que le puedo acercar algo similar de lo que bancó el tiempo en su mandato después de lo peor que le pudo haber sucedido, porque cuando se fue al descenso parecía que se iba al otro día y dijo, no, me sacan con los pies hacia adelante, y terminó toda su gestión. Y lo único similar que vemos de alguien que no puede más, y que se sostiene es en este caso Moretti. Coincido. El tema es que Moretti tiene la actitud de Pasarela sin tener la historia de Pasarela. Claro. Es un 4 de copas. No, que y otra cree que cosa es un positiva prócer. del lado de San Lorenzo. A Pasarela en River le seguían diciendo todo que sí. Acá en el partido con Platense, vos fijate que ya Sí. hubo dirigentes que le dijeron, andate, Y sí, salí de acá. sí, yo creo que aparte porque en este caso Moretti es un carbón, te quema, te mancha, porque es cualquier cosa que vos hagas con él, estás convalidando todas estas cosas que estamos viendo. Bueno, vamos a julio de este año, porque nos quedan 6 meses todavía de repaso de gestión de 2 años del Marce. Bueno, Fernández Mercado, que le debe sonar porque sonó para River, sonó para Boca. San Lorenzo- Fue en el Elche, ¿no? San Todavía. Lorenzo se lo vende a Bragarnik también, al Elche, siempre haciendo negocios con él, De en Braga. 4 millones de dólares y se queda el 20% del pase. Ese 20% del pase tenía su valor porque el tipo estaba jugando en España y lo compra el New York City, el equipo de Manchester City, y lo compra caro, lo paga creo que 10 millones de dólares, es decir, el 20% eran 2 millones. Nosotros nos enteramos y decimos, bueno, entra plata al club. Empezamos a investigar y nos damos cuenta que no, que ese 20% lo había vendido meses atrás Moretti, entre gallos y medianoche, por 300.000 dólares. Al mismo Bragarnik. Otra vez negocio con Bragarnik, ¿no? Que nos estampa siempre. De hecho, Rojas, el 3 que la rompe en Racing, era de San Lorenzo, quedó libre y se lo llevó Bragarnik libre. Y nosotros igual le vendemos jugadores. Entonces, San Lorenzo, en lugar de cobrar 2 millones de dólares, cobra 300.000 sin enterarse y tampoco sabemos si esa plata entró al club. Entonces, es una nueva más entrega de nuestro patrimonio. Y lo quiso hacer de nuevo, con San Lorenzo tiene el 25% de Gaich y lo quisieron rematar y no pudieron porque no había firma, si no, repetían el accionar. Septiembre. Levanta la licencia y se produce la primera acefalía. Sí. Que ahí, bueno, se juntaron las firmas como para hacerlo, pero lo habíamos repasado al principio, que después es como que Tapia volvió a figurar y ahí lo hizo Sí, zafar. Moretti la impugna y había. Igual es verdad que había errores formales, que yo hasta pienso que lo hicieron a propósito porque todos sabíamos que esa asamblea no estaba hecha bien. Cuando vos decís, Agus, que lo hicieron a propósito, ¿crees que hay algunos dirigentes que prefieren que continúe Moretti en su cargo y ellos decir, che, pará, no, nosotros apoyamos la cefalía? Bueno, pero al Sin final duda. Hay no, muchos no se pudo. que juegan de los dos lados del mostrador. De hecho, ahora, para evitar esta cefalía, repartieron caramelos mentolados y algunos agarraron muchos y después lo traicionaron igual a Moretti. Entonces, Ahora, ¿con qué caramelos mentolados si San Lorenzo no tiene ni para comprar los caramelos mentolados? pero los consiguen. Y tiene un kiosco también, ¿eh? Claro, Y aparte de la San Lorenzo va a cervecería. vender a sí. Romaña en 4 palos. Entonces iba a entrar plata. Ah, o sea, es una plata que la prometen antes de ser vendido. Sí, va, eso lo decís vos, pero sí. Ponele. Bueno, no sé, yo me dejo llevar por vos. Bueno, octubre, ¿qué sucede en octubre? Bueno, Moretti, primero, bueno, San Lorenzo se convierte en el segundo club con más inhibiciones del mundo. El más en nuestro continente es el número 1, 12 inhibiciones. Tiene que juntar mínimo 3 millones de dólares para respirar en ese sentido. Pero para que el club funcione más o menos, necesita 10 millones de dólares para acomodar lo urgente. Después va a haber muchísimos más problemas. Él quiere volver a trabajar a la sede de Avenida del Plata, por eso digo que está distanciado de la realidad. Y lo que pasa es que se reúnen los socios y son las imágenes que recorrieron el mundo. Ahí es la famosa corrida del móvil Exacto. policial. Otro granito que recorre el mundo. El Chiringuito, el programa más visto de habla hispana del mundo, mostraba a un tipo corriendo un patrullero. Y en ese momento también creímos que era el final, porque uno dice, che, ya está. Es muy canción ¿Cómo de seguí cancha después de con Cristian esto? Patrullero. Bueno,
No, pero esa imagen Sí, es o- contundente, es es tremenda esa imagen. Pero el es tipo- insólita, nunca vista. Siguió trabajando, bueno, pero más a distancia, o yendo a la ciudad deportiva, donde era más difícil que haya una concentración así de gente, pero por esto también decimos que Tapia lo sostuvo, a pesar de esta imagen, que uno creía, bueno, la AFA después de ver esta imagen, el papelón internacional que estás dando, pensamos que iba a poner un stop, y no, lo siguió sosteniendo. Bueno, y ahora en diciembre tenemos que los jugadores no entrenan durante 2 días por falta de pago. Segunda cefalía intenta nuevamente impugnarla. Y hoy el procesamiento por la justicia penal. Agus, ante todo esto, que hiciste una cronología espectacular y además está decir que faltan datos porque no es que vos no hiciste el trabajo, sino porque yo te dije acotarlo lo máximo posible. No, si no hablamos del chico, ¿se acuerdan del chico comiendo un pan con queso? Y esa es la alimentación para un chico de 15 años en edad de formación. Sí. Sí, no. Tremenda. Muy fuerte. Y que Campos, San Lorenzo entrenamientos no tenía en un partido de las inferiores o del femenino ambulancia. Se suspendieron 3 partidos del fútbol femenino por faltas de ambulancia. En partidos de inferiores pasa todo el tiempo. Chicas del hockey, viste que el hockey es un deporte más peligroso. En algunas cosas, la pelotita esa te pega en la cabeza, te desmaya Grave. y no hay un médico para que las atienda porque se va temprano. Yo te hago una pregunta Interminable. y que sé que vos obviamente sos socio de San Lorenzo. Sí. ¿Tienen cagazo los socios de que San Lorenzo se termine privatizando por estas cosas? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, en el fondo yo creo que todo lo que pasa es intencional porque más allá de que Moretti no es un lúcido, estuvo Lamens exitoso en lo privado, Tinelli hasta hace unos años exitoso en lo privado, gente que es toda millonaria y San Lorenzo está fundido. Entonces, yo creo que te puedes equivocar, no sé si tanto. Entonces, pareciera ser que en el fondo es un daño autoinfligido que está buscando que San Lorenzo quede virtualmente quebrado y que la única salida sea, entre comillas, privatizarlo. Sabés que acá y en otros lugares donde en lo personal trabajo, siempre hablé de que algo de esa intención hay. Y yo no sé si esto de que la AFA trata también de sostenerlo es porque desde ese lado están convencidos que alguien, vaya uno a saber, porque a veces se investiga para un lado, pero no se investiga quién es el que quiere meter la SAD en San Lorenzo, pueda llegar a estar la posibilidad, claramente. Hay mucha gente. Estaba Tamer, un tipo muy cercano a Milei, dentro de la comisión directiva. Él era oposición, pero después se juntó con Moretti y también lo estuvo acompañando. Moretti se reunió el año pasado con Sturzenegger y con Cunio Libarona y a ambos le dijo lo mismo. Les ofrezco a San Lorenzo como caballito de batalla para hacer la primer SAD. Uno no sabe igual si se los dijo en serio o se los dijo para acercarse y para poder tener ese contacto, pero la realidad es que Moretti ofreció a San Lorenzo y también estuvo polulando Foster Gillette con algunos ofrecimientos. Por Mirá ejemplo, vos. hizo un préstamo. Otro dato que no Como le agregamos. abrió las puertas a Verón acá, se las podrían haber abierto en No, San de Lorenzo. hecho hay 2 clubes, 3 en realidad, que antes de que salte los estudiantes, Sí. Agus recién está mencionando el tema de San Lorenzo, otro de los clubes es Chacarita Sí. y otro de los clubes es Gimnasia Esgrima La Plata, Ah, porque en el ascenso es más fácil entrar. que también estuvo Foster Gillette Vale, ahí. está Y en bien. San Hay Lorenzo menos hay, visibilidad. hay un problema Y más futuro desesperación. Claro. porque el amigo Foster había prometido un préstamo de 4 palos, puso uno, desapareció, y parece que hay algunos dirigentes que se creyeron que ese palo igual no lo iban a tener que devolver. Como que yo te voy a dar 4.000 pesos, te doy 1.000 y me borro. Esos 1.000 me lo tenés que devolver igual. Bueno, ellos pensaron que capaz que ese millón no había que devolverlo y que ya que estaban, Usu, ¿viste? te hago una pregunta, porque yo entiendo la teoría esta del Assad y es bastante lógica. Viendo este descalabro, uno piensa, bueno, pues podría ser intencional, porque si no, estamos hablando de una persona que no está en sus cabales o no tiene la capacidad. Pero digo, esta persona, Moretti, también agarró un club que estaba desordenado por gestión Lame, Sí. gestión Tinelli. De la cual él fue parte también. Bueno, digo, el problema viene de antes, viene de herencia el problema. Sí, San Lorenzo estaba mal gestionado hace 20 años, tuvo un verano de 3-4 años en la primera gestión de Lames, donde se ordenó el club, pero a partir de ahí vino un descalabro, uno peor que el otro. 20 años mal gestionado. Y Y ganó por lo una menos. Copa Libertadores Sí. en esos Yo 20 podría años. apuntar que es Tremendo, bastante ¿eh? más que 20 años, Musu. Porque yo me tengo que inevitablemente remontar a la época de Miele. Cuando ya hubo un primer intento, vos te acordarás mucho mejor Sí. que yo, con aquel episodio con IBM, Sí. donde los hinchas se levantaron Y contra se- la posibilidad de privatización de San Sí. Lorenzo. Y ese- Si hoy llega a ocurrir algo parecido, porque evidentemente todo, por lo menos nos da a entender eso, de que quieren hacer esto con San Lorenzo, ¿cómo reaccionaría? Porque, ¿sabes qué? Sé que veo en esto
los hinchas y los socios de San Lorenzo son rehenes hoy. Sí, Hoy sin están duda. rehenes. Están rehenes en una situación que es absolutamente insostenible. Que de verdad que es un milagro futbolístico porque lo que hizo Ayude, Russo en su momento, los jugadores No, San Lorenzo, no se puede creer. lo que Está clasificado a la Sudamericana. Y San está de Lorenzo, pie muchachos. gracias a los hinchas y los Es socios. una locura. Y Pero por sí. eso te digo, me parece que viene como un mal endémico de San Lorenzo. Y mucho más de 20 años. el problema es que la dirigencia... ¿Por qué sigue tanto tiempo Moretti? También porque la oposición es muy pobre. Porque un tipo con este andar, con una posición, con un opositor más o menos fuerte, cae por su propio peso. Lógico. Porque la gente... Ahora vos me preguntás, ¿y quién agarra? Claro, yo te iba a preguntar, Nadie sabe. y si no es Moretti, ¿quién es? Ese ¿Quién es es? el problema. ¿Qué es Lamens de nuevo? ¿Quién es? No hay, ¿Quién es? no hay una figura hoy por hoy representativa. Culota con todo lo que significó la, Podría ser la vuelta a Boedo. Parte de un equipo, pero no hay salvadores. Ah. Pero cuando había otros malos, Moretti parecía el bueno. Porque en la política de los clubes esto es así, muchachos, y lo vemos en Independiente No también. sé, desde hace obviamente, rato. Pero ganó por el ¿entendés a lo que voy? 36% igual, Que 7 de parece cada 10 que lo votaron. Cuando está todo mal, el que aparece como opositor parece el bueno. Sí. Y acá en el fútbol argentino, a las 3 semanas, los mismos socios que votaron a este personaje Sí. le están pidiendo que se vaya y lo insultan. Pero bueno, vos me elegiste. Ahora Sí, tenemos que esperar. sí, también tiene que ver con el Pero- sistema, por lo pero- menos eleccionario que hay en San Lorenzo, porque gana con el 36%, es decir, que casi 7 de cada 10 Pero no lo podemos votaron. ir a un montón de ejemplos de otros O clubes. sea, yo a Moretti, desde que lo conocí, siempre pensé lo mismo, un vendedor de autos usados. Tipo, poco creíble, pero que tuvo una gran habilidad para mentir. Porque cualquier tema que vos le planteás, el tipo tiene una respuesta que es falsa, Es pero político, está muy bien olvidate, desarrollada. político. Sí, pero va a un extremo que no es tan habitual. Ahora, todo esto, porque vos recién hablabas, Agus, junto con Marce, el tema culota, de la posible vuelta a Boedo. ¿Eso ya quedó completamente dilapidado? ¿Ese sueño de la vuelta a No, Boedo? no, para nada. No, pero digo, una cosa es la intención y otra cosa es la actualidad. El problema es que San Lorenzo es un caos. O sea, en realidad hoy por hoy no se sabe ni siquiera si puede abrir la pileta. Pero yo creo que con un ordenamiento dirigencial lo que San Lorenzo tiene que hacer es dividir y tener dos economías. Por un lado la del club y por el otro el estadio. Que ya hay varios proyectos, había uno bastante avanzado, donde San Lorenzo entrega el espacio, se construye el estadio, no paga un mango, el estadio lo construye, por ejemplo, la empresa china, y después le da la concesión de, no sé, 30 años de espectáculos, de eventos. Sí, no, o un par de butacas. localidades para la Exacto. empresa. Y eso es un proyecto viable donde San Lorenzo no tendría que poner plata y donde obviamente tener un estadio en una zona tan bien ubicada y llevar el cantante que se te ocurra le serviría mucho a cualquier empresa. Claramente San Lorenzo no va a pagar 300 millones de dólares por un estadio, no los tiene. ¿La de hoy es la peor crisis de la historia de San Lorenzo? Para mí sí. La sí. peor. Para mí sí, solamente se podría comparar con el 81, donde los jugadores de San Lorenzo se bañaban con agua fría y le pedían la camiseta a la gente en la tribuna. Pero es parecida. Y económicamente incluso creo que es hasta un poco peor. ¿La salida de Musu sería Sí. una solución definitiva a esto? ¿O? No, depende. Si aparece un Víctor Blanco de San Lorenzo que tomó un tremendo caos y vendió un montón de juveniles bien vendidos, se puede ordenar. De hecho, Moretti podría haber ordenado San Lorenzo con las ventas que hizo. Solamente a Giai lo vendió en 7 millones y medio de dólares. Solo con esa venta empezabas a ordenar el club. Vareiro, 4 millones y medio de dólares. Toto Medina, 2 millones de dólares. Con toda esa plata, clasificación a Libertadores de 2024, 5 palos verdes. Récord de abonados, tiene casi 80.000 socios activos en este momento donde la realidad es un milagro. San Lorenzo tiene mucha plata, tiene muchos ingresos, trajo muchos sponsors nuevos. Tenía todo para ordenarlo. Entonces, yo creo que se puede hacer. Ahora, si viene otro como él, y va a ser todavía peor, porque lamentablemente hay gente que lo único que quiere es chupar la sangre de un club que ya está en el peor de los momentos. Y una persona ayer que está adentro me dijo, hay gente que parece que hasta es dañina, que le quiere hacer daño a propósito, porque créame que mientras se estaba dando todo el desastre de estos últimos días, había gente que se estaba repartiendo o ofreciendo pases de juveniles. Diciendo, no, te saco este por domango, este te lo dejo libre y te mando allá. O sea, el club se está desangrando y hay tipos viendo si se pueden comer el pase a un juvenil. Usu, estamos en el momento del mercado de pase donde vuelan nombres para todos lados y hay muchos jugadores de San Lorenzo que se nombran en Boca, en River y Son en distintos apetecibles. clubes. Claro. Y sí, Un claro. equipo que hizo una campaña mucho más que aceptable. Pero ¿con quién negocian los clubes que quieren No. un jugador de San Lorenzo? Todas las gestiones que se puedan hablar de ese estilo son falsas. El que dice, no, está muy avanzado tal jugador, porque hoy por hoy no hay con quién negociar. Y aunque lo hubiera, no hay firma. Vos necesitas, San Lorenzo vende a Romania, que firme Moretti y que firme el secretario. Además de
el empresario que tiene la mitad del pase. Esas firmas no están. San Lorenzo no puede vender, con lo cual es casi imposible que haya un movimiento inmediato. Después, lo que va a pasar ahora es que la Asamblea va a designar un gobierno transitorio y a partir de ahí podrá ser, pero yo creo que San Lorenzo difícilmente venda en el fútbol local. Podrá haber un jugador, pero no lo que se mencionó en Teis Sport de 4 jugadores a Boca. No, Yo pero por ahí yo eso hablé, está por ejemplo, bueno. de Gastón Hernández. Fue Sí. el único jugador de San Lorenzo que yo tengo como información que Boca preguntó por él, que incluso habló con Moretti. Sí, sí, el tema que Moretti... Directivo de Boca muy importante, habló con Moretti directo. Sí, Moretti Pero de avanzó. nosotros yo no me hago cargo. Moretti avanzó en muchas negociaciones en este mercado de pases. Ajá. El tema es que no puede hacer nada. Es como que yo venga ahora a Mucho menos venderte el hoy. teléfono de Yutko. Claro. Sí, avanzamos, ponemos un precio y después, no, el teléfono es mío. Igual Acá va por a ser lo poca mismo. guita yo te lo dejo en el teléfono, no pasa nada. Sí. No. acá- Total, no llegando a mambo. fin de diciembre, pagar la fiesta, todo. Entonces- ¿qué fortaleza tiene San Lorenzo para negociar un jugador? No sé, pongamos el ejemplo. Gastón Hernández, San Lorenzo pediría 5 millones. Sí. Ponele. Sí, 5 sí. millones. Por 4 se va. Boca le pero- dice, te doy 3,5. No, No puede pelearle sí. demasiado. Igual Está no sé negociando ya Marce, ¿eh? Sí. Y bueno, ya está pero- negociando igual con ya le bajó Moretti. un palo, mirá. hay Sí, varios- de la Pero nada. a punto. No, San Lorenzo no. no tiene fuerza para pelear una Sí, negociación. pero hay varios jugadores que les va a costar porque hay casos puntuales. Por ejemplo, Hernández, él ya tiene 27 años, quiere dar un salto económico muy grande. Y no sé si Boca se lo puede ofrecer. Entonces va a priorizar irse al exterior. De hecho, el año pasado, Braid, antes de ir a Boca, estuvo a punto de ir a Independiente. El tema es que Independiente le pagaba menos que San Lorenzo. Entonces, por eso se quedó. Entonces, hay varios jugadores que quieren dar un salto grande en lo económico. Y después hay casos, por ejemplo, Orlando Gil, que se lo vinculó a Boca en el semestre pasado, sobre todo, que él quiere ser titular para jugar el Mundial. Entonces, por más de que venga a Boca y le diga, no sé, vas a cobrar el doble, pero sos suplente de Marchesín, no va a ir porque prioriza ir al Mundial Claro. que estar ahí. Entonces, el único nombre es verdad, el de Hernández, que le gusta a Riquelme, pero yo por ahora no lo veo porque él va a priorizar irse afuera y ganar dólares, hacer una diferencia. Y Riquelme no es tan dado con los salarios. No, locuras. Agus, la última, obviamente, y agradeciéndote porque habíamos quedado hasta las 8, la rompiste toda. ¿Vos creés entonces que San Lorenzo puede llegar a tener elecciones en marzo? Me gustaría, pero honestamente lo veo difícil. Me parece que esto va a dar para más largo, que va primero la justicia a definir qué hace con Moretti, que la Asamblea la va a estirar y que el gobierno de transición va a intentar quedarse los 2 años. Entonces yo creo que el año que viene va a seguir la lucha. El año que viene nos vamos a pelear con el gobierno de transición, sea el que sea. Dejame un título. El deseo de Navidad para el hincha de San Lorenzo, ¿qué es este año? Que no rematen a los jugadores, que se puedan quedar por lo menos los 4 o 5 jóvenes, que creo que tienen mucho futuro, como Báez, como Perruzzi, como Herrera, que no se saquen de encima chicos que en un futuro, jugando un año más, van a valer el doble o el triple. Yo termino Dale. con esto. Todo el desastre dirigencial, obviamente, que afecta a los hinchas de San Lorenzo. Ahora, pero si esto se empieza a traslucir en malos resultados, ahí estalla todo por los aires y la gente ya empieza a reaccionar de una manera mucho peor. Y cuando digo peor, le guste a quien le guste, es violenta. No, 100%. Porque se ha llegado a un límite insostenible. Este año no explotó todo más y antes por los resultados deportivos, porque San Lorenzo llegó a la semifinal de la primera Copa de la Sí, Liga, no sé. De la apertura. Avanzó bastante en Copa Argentina y si no le robaba a Central Córdoba podría también haber competido en esta. Por eso Entonces, se está jugando en un límite de riesgo demasiado sí, embromado. Sí, sí. Sí, San Lorenzo de este año, el año pasado, en 2024, terminó 24-28 y el último partido con Tigre casi se rompe todo. Si este año tenía una campaña así, estamos hablando de un cabildo abierto. Insisto, los resultados, que para mí no debiera ser así, ¿eh? Para mí hay que reclamar a pesar de los resultados. Por más de que sea Obvio, campeón, obvio. yo quiero que Moretti Sí, pero termine en cuando cana. la pelota entra o no entra, Sí, te cambian los las ánimos, masas es cambian. así. Agus, querido, gracias por haberte pasado este rato, lo valoro un montón y bueno, esperamos nuevamente verte pronto, ojalá que sea pronto. Bueno, quién sabe, las vueltas de la vida. Y si no, ¿en dónde te pueden ir a ver aquellos que por ahí no te conocían hasta hoy? En Agustín Musu en todos lados aparezco, Musu juega, si quieren un poquito de quilombo. Así que nada, gracias por la invitación a ustedes y bueno, ojalá nos veamos pronto. Ahí estaba. Musu, querido, gracias por haber venido. Obviamente dice un poquito de quilombo, pero es rompiendo todo, no sin romper nada.